Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Josefina Bolis. Buenos días. Pablo Ovín del otro lado, estoy de la pared, y Rolo Fernández en la producción. Mañana fresquita, ¿no? 14 grados, 15 grados, pero está bien. Digo, la primavera quiere muy de a poco. Mejor así. Ya ha venido un calor terrible. No, eso ni hablar. En fin. ¿Qué? No sé, apodíctico. No sé cómo definir el título de tu nota principal. Es que casi una adivinanza. Sin venda ni balanza, pero con espada. Y ¿A qué te referís? Se refiere a la justicia. La imagen de la justicia es una mujer con una venda, con una balanza y con una espada. Claro. Y aquí en la Argentina en este momento no hay venda, es decir, hay partidismo, hay razonamientos ad hominem o ad feminam, no hay balanza porque no hay equilibrio, y sí hay espada. Y esto, digamos, tiene que ver con la situación de Cristina, básicamente. Ustedes recuerdan que cuando Cristina dijo que ella no iba a ser candidata porque la condena en la causa de vialidad la había proscripto, la oposición, tanto política como mediática, interpretó que eso era una excusa porque tenía miedo de ser derrotada. Cristina explicó entonces que el objetivo no era ella, sino el peronismo y los derechos de los trabajadores. Bueno, hace 3 semanas se cumplió un año de la tentativa de asesinarla. Y ella dijo: estoy viva de milagro. Y esta expresión es avalada por los 300 disparos que los peritos oficiales realizaron con la pistola de Sabac Montiel. Y no falló nunca. Dispararon 300 veces y las 300 veces salió el tiro. De modo que la afirmación de que está viva de milagro es real, no es una fantasía. Ahora, a pesar de eso, este episodio tan grave no forma parte del debate ni del análisis político, como si no hubiera ocurrido, si solo fuera una anécdota marginal. Esta semana la editorial Perfil presentó en la sala de audiencias de la Cámara Federal de la Capital una reedición del Diario del Juicio, que se va a destinar fundamentalmente a los colegios para mantener la difusión viva de lo que fue la dictadura y lo que fue la justicia posterior. Ahora, entre las cosas que ocurrieron en esa reedición, se pasó un video de Luis Moreno Campo, que fue fiscal, uno de los fiscales en el juicio de las juntas. Moreno Campo vive en Nueva York y dijo una cosa que a mí me impresionó mucho. Yo pedí que me mandaran el video porque ahí había ruido, no lo escuché bien, me pareció, pero no estaba seguro. Pedí que me lo mandaron, y efectivamente él dice: hubo un atentado contra la vicepresidenta, pero no hay violencia en la Argentina. Frase más contradictoria imposible. Imposible. ¿Qué puede haber más violento que eso, no? Bueno, eso, digo, Moreno Campo es un exponente, digamos, ingenuo de algo que está instalado, digamos, se ha naturalizado el tema de la violencia como si no fuera violencia, ¿no? Sí, lo venimos hablando en las últimas semanas. ¿Sí? Ahora, en la semana pasada hubo 3 decisiones judiciales que, a mi juicio, disipan cualquier duda sobre la exactitud del temor de Cristina. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, rechazó un recurso del exministro Julio De Vido
en la causa de los cuadernos Fénix. Una vez que la Corte Suprema jubiló a la jueza Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación Penal, por el mero voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barrota Beña, anuló el sobreseimiento de Cristina por el memorándum de entendimiento con Irán. Y los mismos jueces revocaron un fallo del Tribunal Oral Federal 8 que había resuelto no elevar a juicio la causa contra la vicepresidenta y sus hijos por lavado de dinero, en la causa que surgió de la acumulación de los expedientes que se conocen como Tesur y Los Sauces. Y además, la Cámara de Casación apartó a los jueces del Tribunal Oral que habían cerrado la causa, de modo de impedir que ratificaran la inocencia de los Kirchner en el juicio. Es decir, se aseguraron de que no hubiera posibilidad a favor de Cristina. Uh-huh. Y ahí, bueno, además el fallo ese tiene una cosa verdaderamente notable. Dice que ellos, digamos, separaron a Florencia Kirchner de la causa porque dice que nunca tuvo cargos en el Estado ni actuación política. Es decir, estos jueces han inventado un nuevo tipo penal. Si hubiera tenido cargos políticos funcionarios del Estado, sería culpable. Aunque tuviese 13 años o 12 años. Es muy impresionante. Bueno, ahora, las tres sentencias y su explotación por los grandes medios de la oposición procuran obviamente incidir en la campaña electoral. No es de ninguna manera casualidad que salgan justo en este momento. Y eso le da también razón a Cristina en lo que ella dijo. También están intentando arrastrarlo a vudú, ¿no? Lo cual me parece un signo en la misma dirección. Digo, sí, ¿no? sí, también anularon el sobreseimiento de vudú en la causa del auto. Bueno, tanto Clarín como La Nación e Infoemba, en notas de Diego Cabot es el ilusionista que hace aparecer y desaparecer los cuadernos Fénix, y de Daniel Pedro Santoro, el abrepuertas del espía y falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, y Eduardo Aulicino en Infoemba, los tres dijeron que la Corte Suprema había declarado constitucional la ley del arrepentido y que eso era un duro golpe para Cristina. Bueno, yo quise ver el fallo porque la verdad es que no les creo nada a La Nación, a Clarín y a Infoemba, y entonces busqué el fallo. Es brevísimo, es de una foja nada más, votado por unanimidad, y no dice nada de eso. Solo rechaza el recurso de queja presentado por Debido porque no se dirige contra una sentencia definitiva, que esa es una antiquísima jurisprudencia de la Corte, pero no valida la ley del arrepentido, no se pronuncia sobre la causa de los cuadernos Fénix. Es decir, todo lo que dijeron Clarín, La Nación e Infoemba es directamente falso. Le atribuyeron al fallo cosas que el fallo de ninguna manera dice. El título de Clarín, que lo reproducimos en mi nota, dice: fallo claves para cuaderno de las coimas. Para la Corte la ley del arrepentido es constitucional. Y no es así, no dice eso el fallo de ninguna manera. Y ahí puse el fallo, es muy breve, está también en la página, donde lo único que dice es lo que dije, que el recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja se dirige contra una sentencia definitiva, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Y nada más, no dice nada más. No habla de los cuadernos, no habla de la inconstitucionalidad de arrepentido. Ahora, es curioso porque los mismos medios que dicen que hubo un duro golpe contra Cristina minimizan la gravedad de la decisión adoptada,
por la Corte, y afirman que no tendrá incidencia en la elección presidencial porque el trámite de las apelaciones y la elevación al debate oral recién concluirá durante el próximo mandato constitucional. El defensor de Cristina, Alberto Veraldi, con quien estuve en el acto del diario del juicio. Sí, Veraldi era el secretario letrado de Ardañán en el juicio. Ah, mira, sí. Y también estuve con Mario Magariños, que era el secretario letrado de Gilavedra. Gilavedra habló muy bien, hizo un mensaje muy bueno, y mencionó mis notas sobre el juicio. Yo después le agradecí y le dije: Ricardo, en este lugar y en este tema estamos de tregua. Y me dijo: sí, por supuesto, yo quise ser justo y dije lo que correspondía. Y fue, digamos, todo el acto tuvo una carga emotiva muy fuerte, digo, porque yo con Gilavedra fui muy amigo, nos quisimos mucho. Lo que pasa es que después, digamos, la deriva de cada uno lo volvió incompatible y estamos totalmente alejados, ¿no? Bueno, Veraldi, que va a apelar esos fallos, dice que la Sala 1 de la Casación debió integrarse con 3 jueces, que es lo mismo que Barroetaveña y Petrone habían sostenido hace pocos meses en el mismo expediente. Hubo una recusación a la jueza Adriana Paliotti y hubo una excusación de Carlos Maíquez, y entonces incorporaron a un tercer juez que por sorteo resultó Javier Carbajo. Y también contradijeron su posición en la causa dólar futuro, donde aceptaron el sobreseimiento de Cristina sin que se realizara el juicio. Es decir, hay una jurisprudencia y hay un código que indica que si hay prueba nueva que modifique, no se realiza el juicio. Por ejemplo, a vos te procesan por un homicidio y aparece la víctima viva, y entonces no hay juicio. No hace falta hacer el juicio. Bueno, en este caso es lo mismo. Veraldi dice que, digamos, con estas decisiones la Casación ordena llevar a cabo 2 juicios en los que habrá centenares de testigos y que habrán de durar no menos de 3 o 4 años. Cuando los presupuestos básicos de los delitos atribuidos a Cristina ya se encuentran desvirtuados, o bien que demuestran en su trámite interferencias del poder político que los hacen nulos a la luz de los principios básicos del Estado de Derecho. Además, el presidente de la Corte Suprema, digo, para seguir con esto de ni venda ni balanza, pero sí espada, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, también alzó la voz ante el diario español El País para descartar por inconstitucional la propuesta de dolarización de la economía. Es claro, digamos, que es un zarpazo dirigido en primer lugar a Milei, pero no solo. También le recuerda al resto de las fuerzas políticas que la República Autónoma del Cuarto Piso se reserva la última palabra en cualquier tema que le interese a su cuadrumvirato. Bueno, hubo una crítica a esta posición de Rosati que provino del presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, quien destacó que esa irrupción en el debate electoral contradice las opiniones previas de Rosati como constitucionalista y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y dice Licht: toda una vida escribiendo sobre el self-restraint. Self-restraint es una expresión en inglés. Autocontrol sería, sí, literalmente. Autolimitación, no excederse. Y termina abogando por un pronunciamiento abstracto sobre un tema de política económica. ¿Dónde quedó, pregunta Licht, aquello de que la misión más delicada de los jueces es mantenerse dentro de su órbita,
por cuanto la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio. Y es muy interesante, porque recordó un texto de Rosati en el que el ministro de la Corte cita un fallo de su colega de Estados Unidos, Felix Frankfurter, que fue un juez muy importante. Es un fallo de la década de 1940, y Rosati y Frankfurter dicen: los espacios de decisión del político y del juez son distintos. Es tarea del político modificar las normas que puedan generar disconformidad en la sociedad, y es tarea del juez distinguir entre disconformidad e inconstitucionalidad. Y llega al punto de afirmar que si el juez intentara suplir al político proyectando su forma de pensar en descalificación jurídica, en suma su disconformidad con una decisión política, estaría excediendo su competencia y violentando la división de poderes. Bueno, es un señalamiento muy preciso, una crítica muy aguda. Ahora, en realidad, esa que Lich objeta viene siendo la política de la Corte desde que fue anegada por la mayoría automática menemista de la década de 1990, por ejemplo con las acordadas o impuesto a las ganancias para que los jueces no lo paguen, y la Comisión Nacional de Ética Pública para que un órgano creado por el Congreso no meta sus narices en el feudo judicial. Y la firmaron todos sus miembros del momento, menos el gran juez Enrique Petracchi. Ahora, este desbarranque se acentuó durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. La oposición confabulada en el Grupo A, ¿se acuerdan del Grupo A que conducía Patio Bullrich? Eso no sé si todo el mundo lo tiene tan presente, que ella era la conductora del Grupo A. Se habían juramentado para no prestar acuerdo a ningún candidato del gobierno a cubrir vacantes en la Corte, porque habían muerto Petracchi y la jueza Carmen Argibay, y había renunciado al cumplir 75 años Zaffaroni. Y esto le permitió a Macri enviar 2 comisionados propios al tribunal, que fueron Rosati y Rosenkrantz. Y digo comisionados porque los nombró en comisión. Es muy parecido a lo que Donald Trump hizo en Estados Unidos, y logró que finalmente le respondan 6 de los 9 jueces, una mayoría abrumadora, de 2/3. Bueno, el jueves de la semana que viene, el Senado va a tratar de dar acuerdo a 75 jueces que ya pasaron por el Consejo de la Magistratura y tienen dictamen favorable de la Comisión del Senado, para que no se repita aquí la nefasta experiencia de Estados Unidos. Entre ellos está la jueza Ana María Figueroa, que era la que debería haber integrado el tribunal con Barroetaveña y Petrone. Ahora, dentro de esta práctica de excesos de la Corte Suprema, en abril de 2015 hubo un fallo en una causa que se llamaba Colegio de Abogados de Tucumán, donde la Corte expandió el concepto de caso judicial y de legitimación hasta colocarse a un paso del control de oficio, incluso de las decisiones de una asamblea constituyente provincial, que es lo que se discutía en esa causa. Y ahí la Corte dice: en situaciones excepcionalísimas, por supuesto la apreciación de cuáles son esas situaciones queda librada a la opinión de los jueces supremos, cuando se denuncian lesiones a la esencia de la forma republicana de gobierno, la simple condición de ciudadano legitimaría actuar en defensa de la Constitución amenazada. Bueno, esto implicaría admitir la acción popular. Pero luego la Corte se contradice, y en realidad no se trata de una acción
popular, sino una acción aristocrática, porque no está legitimado cualquiera, sino quien decida la Corte. Y lo dicen así. Ahora, esta extensión del concepto de causa, es decir, ¿qué es una causa?, desnaturaliza una correcta aplicación de la doctrina de la división de poderes. Es decir, el interés de las partes, que digamos, en nuestro sistema, para que haya una causa tiene que haber un litigio entre dos partes enfrentadas, porque una avanza sobre un derecho de la otra. No hay un control de oficio. Es decir, la Corte Suprema no es un tribunal constitucional como los que hay en varios países de Europa. Solo falla sobre causas, no sobre leyes en abstracto. Bueno, el interés de las partes, que debería ser el único motor, se reduce a una mera excusa para afirmar el poder de los funcionarios judiciales en contra de la voluntad de los poderes de elección popular. Bueno, hay un sistema que rige en el país desde hace 16 décadas y los jueces son la última palabra en las causas, cuando una parte alega ser damnificada por el desconocimiento de un derecho por otra parte. Este sistema se llama de control difuso de constitucionalidad y diferencia a los jueces que resuelven casos particulares y no generales de los ayatolas de la revolución iraní, que tienen la última palabra en todo, también en la política. Ahora, yo me pregunto, ¿quién controlaría a los jueces si fueran ellos quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen a la esencia de la República, como ocurrió entre 1930 y 1976? Bueno, ese tema volvió a discutirse en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se analiza la conducta de Rosati por haber invadido las atribuciones del Poder Legislativo. ¿Ustedes se acuerdan de ese fallo donde la Corte, con el voto de Rosati, declaró vigente la ley del Consejo de la Magistratura, derogada 3 lustros antes por el Congreso? 15 años derogada por el Congreso, y la Corte dice que retoma vigencia esa ley, lo cual es una barbaridad. La Corte no puede legislar. Pero además eso permitió que Rosati pasara a presidir el Consejo como titular de la Corte, cargo para el que además fue elegido por su propio voto. Él se eligió a sí mismo como presidente de la Corte, y como presidente de la Corte, al retomar vigencia la ley de 15 años antes, es también presidente del Consejo. Self-restraint. Bueno, ¿Milei es una amenaza para el sistema democrático? Bueno, Lula le dijo eso en Naciones Unidas a Biden. Yo no tengo dudas, Milei es una amenaza para el sistema democrático. Ahora, la banda de los 4 jueces supremos no es su antónimo, aunque en caso de que se imponga podría ser su rival. Me hizo pensar en Godzilla frente a Kong peleando por el dominio del mundo. Ahora, también es cierto que todo suele depender de la presión que el Poder Ejecutivo ejerza sobre la justicia. Y recuerdo algunos ejemplos recientes. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 1990, la Corte Suprema aprobó la constitucionalidad del decreto 36 del año 90, por el que Menem había convertido los depósitos a plazo fijo en los bancos por bonos del Estado, los Bonex. El famoso Bonex. Y ahí la Corte dijo que el Congreso no se había pronunciado en contra. Bueno, de ese modo la Corte estableció la aprobación tácita, que hasta la reforma constitucional del 94 no formaba parte del ordenamiento positivo. Ahora sí, después del 94 sí, pero en aquel momento no. Ahora, la única excepción fue Petraki, que también entonces se negó a firmar ese fallo. Y la Corte llegó a decir, las cosas que
Las cosas que ha dicho la Corte no tienen nombre. La transparencia republicana de las decisiones se opone a la necesidad de preservación de la vida misma de la nación y del Estado. Es decir, para que el Estado sobreviva tiene que haber opacidad. No transparencia. Es brutal. Y que determinados remedios económicos deben tomarse de sorpresa. También descalificó la Corte a los cuerpos pluripersonales, es decir, el Congreso, para tratar y resolver con eficacia y rapidez. Y dijo que como en casos de emergencia es imposible buscar el acuerdo con todos, en realidad no hace falta acuerdo con todos, basta una mayoría, ¿no? Quien debe decidir es el presidente, que es el responsable de asegurar la paz y el orden social. Como decía una amiga tuya, tomar mate con chocolate. Bueno, hay otros ejemplos sobre la buena disposición de los jueces para legitimar medidas del poder político, por extremas que sean. Por ejemplo, Carlos Fait redactó el fallo del Plan Bonex. Él fue el autor del voto. Augusto Belucio fue el autor del voto que suprimió los derechos laborales para los trabajadores de las empresas estatales sujetas a privatización. Y Petracchi escribió el Persaltum, que favoreció la venta de Iberia a Aerolíneas Argentinas. Y los tres habían sido designados por Alfonsín, no por Menem. Es decir, Godzilla versus Kong, pero no se puede descartar que sean amigos. Bueno, varios de esos temas fueron aludidos ayer por Cristina, ¿no? La casta económica. Claro. Bueno, esta semana la UNESCO resolvió incorporar el Museo de Sitio de la EXMA al Patrimonio de la Humanidad. La Nación desinformó sobre la novedad y sostuvo que el gobierno incurrió en un increíble error al afirmar que es el primer sitio de memoria del mundo en sumarse a la lista, y omitió los casos de Auschwitz e Hiroshima. Bueno, no es así. Por temor a la utilización política, la UNESCO, hace 6 años, suspendió la incorporación de nuevos memoriales sobre conflictos recientes. Pero este año lo dejó sin efecto, poniendo una condición: que la decisión sea unánime. Y la EXMA es el primer sitio de memoria reconocido por la organización desde que se levantó esa moratoria. Por supuesto, tanto La Nación como Clarín e Infoemba omitieron cualquier difusión sobre la historia de esa medida, porque implica un reconocimiento que no desean hacerle a Cristina. Nosotros sí vamos a hacer una recapitulación, la que ellos no hacen. Bueno, la instalación de un museo de la memoria en la EXMA fue dispuesta por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en 1996 por iniciativa de la legisladora Gabriela Alegre. Para impedirlo, en 1998, Menem resolvió trasladar la ESMA a Puerto Belgrano, demoler las instalaciones históricas y erigir allí un parque a la unidad nacional. Las sobrevivientes Laura Bonaparte y Graciela Lois presentaron un recurso de amparo para resguardar pruebas que pudieran esclarecer las desapariciones de sus esposos, Ricardo Omar Lois y Santiago Brustein, y de 3 hijos de Laura y de sus respectivas parejas. El juez federal Ernesto Marinelli, en un fallo notable, declaró inconstitucional el decreto de Menem. Con una fluidez y una claridad que yo les aseguro que son inusuales en la justicia argentina, Marinelli dijo que el patrimonio cultural que la Constitución manda preservar a las autoridades comprende los testimonios materiales de ciertos hechos producidos por el pueblo, como la Casa de Tucumán y las cadenas de la Vuelta de Obligado, que no tienen valor artístico o pecuniario, pero son valiosos porque nos recuerdan la noble gesta de la Declaración de la Independencia o la de su defensa hasta el heroísmo por un puñado de patriotas.
Y agregó Marinelli en ese fallo, el juez Marinelli: en este caso no se trata de hechos vinculados con la virtud y el heroísmo, sino de hechos horrorosos que causan genuina vergüenza. Se debe comprender que se trata de expresiones de nuestra cultura y que el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural, por cuyo motivo no puede ser destruido por los gobernantes de turno y reemplazados por un monumento cualquiera. Por ello, los ciudadanos tienen el derecho de exigir a esas mismas autoridades el cumplimiento de la obligación que les ha sido constitucionalmente impuesta en orden a la preservación del patrimonio cultural. 2 años después, en el 2000, la legislatura de la capital revocó la cesión del edificio a la Armada, que databa de 1924, para construir allí el museo. Pero recién el 24 de marzo de 2004, la Armada entregó el que fue su principal centro de terror y exterminio. Y ahora hay una parte que me concierne personalmente, porque el CELS, que yo presidía en ese momento, había propuesto recuperar solo el edificio central de las 4 columnas y el casino de oficiales, que es donde vivían el director de la escuela y sus oficiales, y en el que fueron alojados los detenidos desaparecidos en altillos identificados como Capuchi y Capuchita. Lo que nosotros pretendíamos es que la Marina del presente custodiara el museo y rindiera homenaje a las víctimas de la Marina del pasado, como forma de educación democrática para las nuevas generaciones de militares. Pero los demás organismos plantearon que no pondrían un pie en el predio mientras quedara un solo marino. Ahí hay 35 edificios distribuidos en 17 hectáreas. Bueno, Kirchner aceptó ese temperamento y se construyeron en Puerto Belgrano nuevos edificios para albergar a las distintas escuelas navales. Y mientras tanto, en la EXMA solo se habilitaron visitas guiadas con cita previa al casino de oficiales, que se preservó tal como los marinos lo dejaron. También la Armada, no solo el CELS, proponía entregar solo el casino de oficiales, pero con una motivación totalmente distinta. Ellos consideraban que de ese modo sería más fácil recuperarlo al terminar el gobierno de Kirchner en 2007. Bueno, las previsiones del futuro de esa gente no revelaban una buena calidad de la inteligencia naval, porque se dedicaban a espiar a su propio personal y a los organismos de derechos humanos. En enero del 2013, los organismos de derechos humanos le presentaron al gobierno nacional una propuesta para la realización del museo, que incluía la contratación de Alejandra Naftal como museóloga y del estudio de arquitectos de Hernán Bisman, con la idea de que se inaugurara el 24 de marzo de 2014, al cumplirse 10 años de la recuperación del predio. La inauguración fue el 19 de mayo de 2005, yo estuve allí, y la incorporación al patrimonio de la humanidad contradice la pretensión de la candidata a la vicepresidencia por la Libertad Avanza, Victoria Villarroel, que en una entrevista con la señal de noticias por cable de José Luis Manzano y Daniel Vila, yo prefiero ponerlo así y no decir América 24, porque me parece que es importante identificar. Aclara. Claro. Ahí dijo ella que si se desalojaron los institutos navales, el predio debía ser devuelto a la familia Rayo, que lo había cedido para esa finalidad. Bueno, la semana pasada Villarroel fue la única mujer en el debate de los 5 candidatos a la vicepresidencia en la señal de noticias por cable del Grupo Clarín. El 48% de los espectadores que respondieron a la encuesta de Clarín en la pantalla la vieron a Villarroel como ganadora, seguida por el tieso radical Luis Petri. A esto, digamos que para la audiencia de Clarín ganó Villarroel y después Petri,
Esto lo único que marca es el sesgo de esa audiencia en el principal medio de la oposición. Bueno, a esta impresión contribuyó la táctica de Agustín Rossi, que atacó en tono airado a Villarroel, a quien comparó con Alfredo Astiz como infiltrada en la democracia. Ella eludió cualquier respuesta concreta a los señalamientos que se le dirigieron. ¿De qué trabajaba, por ejemplo, de dónde trabajaba. Y dijo que había tenido trabajos informales como muchos argentinos, pero no dijo cuáles. Y tampoco condenó a la dictadura. No. Pero, si bien eludió la respuesta, lo hizo con calma e ironía, mientras Rossi se descontrolaba y gritaba. Además, bueno, esos detalles, ¿no? Por ejemplo, el famoso debate en Estados Unidos entre Nixon y Kennedy. Digo, la victoria de Kennedy en ese debate no se debió a las cosas que dijo, sino a cómo las dijo. Y además Nixon estaba transpirando y mal afeitado. En cambio Kennedy era como si recién hubiera salido bañado y planchado de la tintorería. Bueno, pero también tuvimos un gritón como primero en las PASO. Capaz que... ¿Un gritón como cuál? Javier Milei. Ah, sí. No es una mala táctica, al parecer, para la Argentina en la coyuntura de hoy. No, pero por eso depende de quién represente. Pero una cosa es gritar en un discurso y otra cosa es gritar en un debate. Sí, cierto. Sobre todo cuando el otro te contesta con calma y frialdad. Y de alguna manera te desestabiliza. Bueno, pero además, esa voz aguda que tiene se distinguía en los momentos en que varios candidatos y los dos conductores masculinos se superponían, ¿no? Ahora, escuchar lo que dijo Villarroel en la entrevista con la señal de noticias de Manzano y Vila. Está bien, pero eso era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Ojo, porque en todo caso ese bien debería, por la donación con cargo, debiera volver a la familia Raggio. Lo cual no es así, porque además ya la legislatura había modificado eso. Bueno, Villarroel y Rossi se eligieron recíprocamente como antagonistas. Ahí en este debate fue más interesante porque aparte de las exposiciones de cada uno desde su podio, hubo varios frente a frente, cara a cara, y cada uno decidía con quién quería discutir, y tanto Villarroel como Rossi se eligieron para eso. Esto refleja la convicción de sus respectivas fuerzas de que encabezaran los resultados del 22 de octubre y que pasaran a la segunda ronda del 19 de noviembre. Por su parte, Petri se concentró en atacar al jefe de gabinete. Esto es totalmente coherente con el descarnado spot de Patricia Bullrich, en el que llama terminar para siempre con el kirchnerismo o sepultarlo, según lo que dijo la precandidata derrotada en la interna de la UCR de Santa Fe, Carolina Lozada. ¿No hay denuncias todavía sobre esto? ¿Una apología del delito tan evidente? No sé, digo, eso sería la judicialización de la política, ¿no? Pero esto es persecución ideológica, es como decir terminar con los judíos, terminar con los... Estás terminando, buscando el exterminio de alguien por su posicionamiento. Que yo sepa no hubo, pero bueno, podría haberlos. Y Lozada dijo que solo Bullrich estaba en condiciones de enterrar al kirchnerismo. Ahora, estas expresiones funerarias están naturalizadas en el debate político, como decíamos antes, ¿no? Y bueno, escuché el spot de Patricia Bullrich, pues también muy impresionante. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores,
y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. A lo mejor vos te preocupás, pero en realidad estás tratando de perseguir a otra gente que no conocemos, porque los Kirchner, ¿quiénes son? Digo, la verdad, no los ubico. ¿Qué será el kirchnerismo? Digo, la verdad que no... Es muy kitsch el spot de Patricia, ¿no? Bueno, hay que ver si los candidatos presidenciales van a seguir la misma línea discursiva de sus vices, o si van a aprovechar este debate para ajustar contenidos y estilo con vista al de Santiago del Estero el domingo primero, el domingo dentro próximo. de una semana. Sí. Yo me imagino que Massa va a desarrollar la referencia que Rossi hizo muy rápidamente a la economía y que va a aportar datos muy concretos sobre su gestión, y que Milei también va a pasar de la enunciación general al detalle de sus proyectos. Por lo pronto ya anunció a quienes se encargaría el Banco Central, el Ministerio de Infraestructura y el CONICET en caso de ser electo. La coalición cambiante quedó perpleja ante el apoyo de los libertarios a la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, con la que Massa procuró ejemplificar la diferencia que habría entre su eventual gobierno y los que condujeron Macri y el doctor Fernández. Los radicales que responden a Emiliano Jacobiti es el personal trainer político de Martín Lustó, estaban de pie junto a sus bancas para sentarse si el oficialismo no conseguía el quórum, pero no fue necesario porque sí lo consiguieron. Esto dejó en el aire el ataque que les dirigió Macri, que los acusó de haber favorecido la sanción cuando en realidad el quórum lo había logrado el gobierno sin ellos. Y Macri está deambulando entre Milei y Bullrich. Parece una canción de Pimpinela, la de Macri. Digo, en esta instancia Macri no puede retasear su apoyo a Patio Bullrich, que es su protegida, pero también debe pensar en el futuro, y esto incluye un eventual balotaje donde hay más posibilidades de que entre Milei y no Bullrich, y la composición del próximo Congreso. Es decir, en el próximo Congreso los votos que respondan a Macri pueden ser decisivos para reforzar las bancadas que conseguirá Milei. Es decir, si Milei no consigue por lo menos un tercio de los diputados y los senadores, ni siquiera estaría a salvo de un hipotético juicio político que requiere 2/3 de cada cámara. Bueno, hoy van a ser las elecciones en Mendoza de gobernador, que se disputan entre el cambiante radical Alfredo Cornejo, aliado con Bullrich, y el conservador adherido a la escudería Milei, Omar de Marchi, que son dos exponentes del más rabioso antikirchnerismo. Yo creo que están cabeza a cabeza. Ahora me escribió Raúl Tímara y me dijo que no están cabeza a cabeza. Yo dije, bueno, hablamos mañana. Vamos a ver. Yo no estoy de ninguna manera seguro de tener razón. Digo, me parece que están cabeza a cabeza y por eso lo dije, ¿no? Bueno, el radicalismo ya ganó 5 gobernaciones. En cambio, los aliados de Milei solo en La Rioja superaron el 10% de los votos, lo cual muestra dos fenómenos muy distintos. Bueno, esta semana Milei
hizo una entrevista con Tucker Carlson. Carlson es un periodista norteamericano, es un fenómeno mediático parecido al de Milei. Tiene una popularidad muy grande en Estados Unidos que lo ha llevado a considerar una posible candidatura presidencial o, en su defecto, presentarse como candidato a vice de Donald Trump. Bueno, en esa entrevista con Carlson, Milei negó ser racista o antisemita, pero se definió como anticatólico. Bueno, de eso no había dudas después de conocer sus opiniones sobre el Papa Francisco. De ahí se ha hecho mucho énfasis en los aspectos personales, porque dijo que era representante de Maligno, dijo que era un sorete mal cagado, cosas muy delicadas, muy fino Milei. Pero a mí me parece que, aparte de esas delicadezas, Milei marcó diferencias doctrinarias con el Papa y con la doctrina social de la Iglesia, bueno, con la justicia social. Ahora, para complejizar más el cuadro, mientras los curas villeros hacen una misa en desagravio de Bergoglio, entre los empresarios que se han alineado con Milei está Gonzalo Tanoira. Tanoira fue presidente y ahora es directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es el agrupamiento patronal creado por el Episcopado Católico del que depende. Es decir, una vela a cada santo, ¿no? El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.